Hola, hola a todos, pues muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a este lunes de mensajes. Les doy la más cordial bienvenida. Luego acá está lloviendo, pero esperemos que no haya fallas en la electricidad ni en el internet, pero en la medida de lo posible pues vamos a seguir adelante. Y bueno, como siempre vamos a iniciar este mensaje con una oración, siempre pidiendo esa dirección del Padre en estas oraciones, para que nos guíe con el poder de su Espíritu, porque ciertamente estos mensajes, si son dados únicamente con la mente, si son dados únicamente con los sentidos, pues es algo que puede fallar. Pero cuando es dirigido por el Espíritu de Dios, cuando nos encomendamos y ese Espíritu hace su obra, pues llegamos a transmitir un mensaje, pues ahora sí que mucho más allá de lo que una voz humana pueda llegar, sino lo que hace el Espíritu de Dios, que llega a lo más profundo del corazón. Y vamos a arrancar. Padre, te damos gracias en este día, por este momento que permites que podamos reunirnos, por este momento, Padre, en el cual gozamos el aliento de vida, Señor. Te agradecemos y te bendecimos porque tenemos el aliento de vida, Señor, porque sabemos que si estamos aquí, que si estamos vivos, es porque tú así lo has permitido. Permites, Padre, una vez más que podamos ver a nuestros familiares, que podamos hacer todas nuestras actividades del día a día, Señor. Y esto es un regalo, esto es un verdadero privilegio que tú nos has concedido, Señor. Te queremos encomendar esta hora, Padre, porque queremos dedicártela a ti. Este momento, Padre, no sea únicamente para poder escuchar a otras personas, sino que realmente podamos escucharte a ti, Padre. Podamos escuchar tu ciencia santa. Podamos escuchar, Padre, eso que tú tienes para decirnos en esta noche, Padre. Por eso te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo en medio de nosotros, en medio de todos los que estamos escuchando este mensaje y de los que se integrarán conforme se va dando la transmisión, así como aquellos que los van a poder escuchar por medio de estas grabaciones que se están subiendo a internet. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté en el corazón de todos los oyentes para que puedan escuchar tu voz, para que puedan entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu sabiduría, te pedimos, Padre, que se cumpla tu obra y tu propósito en esta noche. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues de nuevo, muy buenas noches a todos, aquellos que se han ido integrando a lo largo de estos últimos minutos. Y pues bueno, vamos a ver un tema que es un poquito largo, es más largo de lo habitual, pero yo trataré de leer la mayoría de las lecturas para que podamos avanzar lo más rápido posible para poder terminar este estudio en tiempo y forma. Y como siempre, pues los invito a que dispongamos el corazón para que sea el Padre Celestial el que nos hable. Les invito como siempre a que abran su mente, que abran sus sentidos y que tengan la certeza y la fe de que el Padre Celestial les va a hablar. Los invito a escuchar este mensaje número 197, titulado Afirmar el Reino. Y bueno, en las lecturas del día de hoy, específicamente estábamos leyendo la primera carta de los Reyes en el capítulo 2. Y en esta parte de la historia nos habla sobre lo que es la muerte del rey David y el inicio del reinado de su hijo, el rey Salomón. Entonces, en este capítulo llamó mi atención que al inicio del párrafo venía una leyenda que decía: Salomón afirma su reino. Y mira, esto no viene como tal en el contenido de la Biblia, o sea, no está dentro de los versículos de la Biblia. Es un subtítulo que normalmente los distintos autores de las distintas versiones de las Biblias ponen para que nosotros nos ubiquemos, pues exactamente de qué está hablando en ese momento la Biblia. Por ejemplo, cuando es la muerte de Jesús, no dice como tal, la muerte de Jesús, o sea, ponen un subtítulo que no es un versículo, pues es un texto aparte, pero nos ayuda a entender justamente de qué se está hablando. Entonces, aquí se lee, Salomón afirma su reino. Y conforme vamos leyendo este capítulo, vemos que la manera en la que Salomón afirma el reino es matando a 3 personajes.
a Joab, hijo de Sarbia, a Simei, hijo de Gera, y a su hermano Adonías. Y mira, pues llamó fuertemente mi atención porque dije, oye, ¿cómo va a ser que por medio de 3 muertes, por medio de 3 asesinatos, esto va a afirmar el reino de aquel que es el ungido de Dios? Y bueno, como todo en la Biblia, pues todo tiene un significado, todo tiene una trascendencia, y pues me gustaría comprender qué significa esto para nosotros, o sea, qué lección hay en este acontecimiento que se narra en este capítulo. Entonces, vámonos por la primera parte. Lo primero es, ¿qué significa afirmar el reino? Cuando buscamos la definición de la palabra afirmar significa el asegurarse de que algo está firme, afianzado o consolidado. O sea, yo quiero entender que la palabra afirmar el reino significa pues hacer que el reino esté estable. Quitar todo eso que pueda hacerlo tambalear, que lo pueda hacer desestabilizarse o que pueda afectar la historia o el desarrollo de este reino. Entonces, para que el reinado de Salomón no se viera afectado, pues fueron eliminadas estas 3 personas. Y ahora pues vamos a analizar por qué. El primer personaje que vamos a analizar es Adonías. Adonías fue el 4º hijo del rey David. Como saben, el rey David pues tuvo muchos hijos con diversas mujeres, y Salomón no era el primogénito. Salomón no era el primogénito, no era el primer hijo de David, pero fue elegido por Dios pues justamente para él ser el rey sobre Israel. Y Adonías, en realidad, él era mayor que Salomón. Era hijo de otra mamá, pero para él no fue el reinado. Entonces comienzo con la Primera de Reyes, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Ok. Entonces, como te decía, Adonías es el 4º hijo del rey David. Y pues él era mayor que Salomón. Normalmente en la línea de los reyes, el que se queda con el reinado, pues es el hijo primogénito. Pero pues ya los primogénitos, los primeros 3, pues ya habían fallecido. Entonces en la línea de reinado al que normalmente le hubiera tocado esto, pues era Adonías. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, le comunica a David, por medio de sus profetas, que el elegido era Salomón. Que de sus hijos, el que vio Dios que tenía un corazón para reinar, que tenía un corazón para realmente hacer la gloria de Dios, pues era el mismo Salomón. Entonces, Adonías, sabiendo esto, quiso usurpar el trono. O sea, él sabía que Dios había elegido a Salomón. Y aún así, se levantó y dijo: yo soy el rey por derecho. Entonces, pues aquí podemos ir más o menos viendo cuál fue el motivo de que este hombre muriera. No se rebeló contra su familia, se rebeló contra el mandato mismo de Dios. Nos vamos ahora a la Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 21 al 25. Y ella dijo: dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre:
¿Y por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora, pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Ok, vamos de nuevo a la historia. Entonces se levanta Adonías y él dice, no, pues yo voy a reinar, yo voy a ser el rey sobre Israel porque yo tengo el derecho por ser el hijo mayor que le queda a David. Entonces, pues ahora sí que el rey David mete las manos en el asunto y dice, no, pues coronen a mi hijo Salomón como el rey. Y pues no, o sea, no le toca a Adonías. Entonces, pues Salomón es coronado rey y pues todos esos que entraron en este plan, pues ahora sí que fueron hechos a un lado. Y todavía se le perdona la vida a Adonías. Salomón le perdona la vida. Salomón decide no quitarle la vida a su hermano, a pesar de que intentó, pues ahora sí que sobrepasar esta regla. Pero aquí vemos que él se acerca a la mamá de Salomón y le dice, oye, pídele a Salomón que me conceda algo. Dile que me deje a Abisac sunamita como mi esposa. Entonces, por esto decide Salomón matarlo. Y dice, oye, pues ¿qué tiene de malo que haya pedido una mujer? ¿Quién era Abisac sunamita? Cuando el rey David en sus últimos días, cuando ya estaba muy enfermo, cuando ya ni siquiera su cuerpo generaba el suficiente calor para que él estuviera bien, le ponen una doncella para que lo cuide. Esta doncella es justamente Abisac sunamita. El rey David no la tomó como esposa, no la tomó como mujer, pero se puede decir que esta doncella era la que estaba encargada de cuidarlo en sus últimos días. Entonces, el que haya pedido a Adonías a esta mujer como esposa, como fue la última mujer que estuvo al pendiente del rey David, ese era un indicativo de que él todavía continuaba con su reclamo del reinado. O sea, tal vez estas cosas no nos damos cuenta a primera vista, pero eso sí significaba, el que él quisiera a esa mujer en particular, es que él todavía seguía con ese reclamo de que él pudiera ser el rey sobre Israel. A lo cual Salomón dice, oye, te perdoné la vida, te me rebelaste y te perdoné la vida, y todavía le sigues buscando. Dice, no, ya, ahora sí, mole doña María. Y pues justamente ese es el primero de estos tres personajes que el rey Salomón manda matar para firmar su reino. El segundo es Joab, hijo de Sarbia. ¿Quién es Joab? Fíjate que Joab era hijo, como dice su título, hijo de Sarbia. Sarbia era hermana del rey David. Y Joab, pues como fueron educados en las armas desde pequeños, él se llegó a convertir en el general del ejército del rey David. Pero este hombre se caracterizaba y decía, ay, es que los hijos de Sarbia son bien violentos. O sea, todo él y sus hermanos eran bien violentos. O sea, estos fueron hechos para la guerra, ahora sí que son de ese tipo de personas que son bien explosivas, bien que son de armas tomar. Pero digamos que este Joab se pasaba, ¿no? Nos vamos ahora a la segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Vamos por partes. ¿Quién era Abner? Abner era primo del rey Saúl, aquel que fue rey antes de David. Y además de ser su primo, era el general de su ejército. Entonces, después de que muere Saúl, pues justamente Abner, siguiendo la tradición de los reyes, dice, oye, pues uno de sus hijos tiene que reinar.
y justamente al hijo que le quedaba a Saúl era Isboset. Entonces, cuando estaban en esta guerra, pues para determinar quién era el que gobernaba, si David o Isboset, el heredero de Saúl, pues justamente se da este evento en el cual Abner, el general de Saúl, mata a Asael, hijo de Sarbia, que justamente era el hermano de Joab. Segundo de Samuel 3, 26 y 27. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Entonces, Abner, general del descendiente de Saúl, pues vio que este hijo de Saúl pues no era digno para gobernar. Bueno, de hecho fue una situación, creo que fue un tema con una concubina y tuvieron ahí como que un tema de pleito, y pues se enojó Abner y dijo, ¿sabes qué? Pues realmente David es el que va a gobernar, voy a ir a jurarle lealtad. Entonces Abner, con bandera de paz, va con el rey David. Y le dice, ¿sabes qué, David? Pues yo reconozco que Dios te ha elegido a ti, tú vas a ser el rey de toda esta congregación, de la nación de Israel, te juro lealtad. Y vino en paz, y David lo recibió en paz, ahora sí que lo perdonó de lo que hizo, y ahora sí que le dio su visto bueno, pues para que fueran amigos. Entonces, Joab, que iba llegando de una batalla, justamente cuando Abner estaba ahí con David, y se entera, ¿cómo que vino este hombre con David? Y lo dejó ir en paz, pero él es el general del enemigo, ¿qué pasó? Dijeron, no, él le juró lealtad a David, y ahora sí que él también es un siervo de David. Entonces cuando Joab se da cuenta que este Abner vino con David y David no lo mató ni le hizo nada, pues se molestó y lo manda a llamar. A ver, mándenme traer a Abner, díganle que David la manda a llamar. No, y ahí viene Abner, y pues como él ya se rindió a David, ya venía sin armas y pues venía confiado. Y Joab, en venganza porque él mató a su hermano Asael cuando eran de bandos separados, tómala, pues lo mata. Entonces, híjole, o sea, una cosa es matar a alguien en el campo de batalla, en el cual sabes que pues es el lugar donde hay que pelear, donde hay que darse con todo. Y otra cosa es cuando la persona viene desarmada y viene con la bandera de paz. Y Joab aprovechó que venía con la bandera de paz y se lo echó. O sea, ahora sí que es un pecado pues de violencia y de venganza, ¿no? Otra de las cosas que hizo Joab es que también apoyó a Adonías, a este primer personaje que mencionamos. O sea, Dios había designado a Salomón para ser el rey sobre Israel. Y Joab, en vez de apoyar a Salomón, decide apoyar a Adonías. Otro pecado. Se puede decir que es como rebeldía contra Dios. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28 al 34. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo de Jehová, y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia,
para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Ok, para aquellos que se conectaron después, pues estábamos hablando de que justamente el rey Salomón, cuando entra como rey, tuvo que acabar con la vida de 3 personajes para afirmar su reino. Ya hablamos del primero, que era hijo también del rey David, de Adonías, y el segundo, que es Joab, hijo de Sarvia. Ahora vamos a pasar a hablar del tercero, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Nos vamos a la segunda de Samuel en el capítulo 16, versículo del 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ok, vámonos al contexto de la historia. Mucho antes de esto del rey Salomón, pues justamente otro de los hijos de David, Absalón, quiso quitarle el reinado a su padre. Entonces, pues ahí también la nación se dividió en 2. Aquellos que apoyaban a Absalón y aquellos que apoyaban a David. Entonces David decide huir porque su hijo era más poderoso que él. Entonces, mientras él estaba saliendo con todos sus soldados, con toda su familia, con todos sus hijos, pues aparece en el camino este Simei. ¿Quién era este Simei? Pues él era de la casa de Saúl. Y él, pues, como hubo mucho tiempo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pues lo odiaba tremendamente y le empieza a gritar de cosas y lo empieza a maldecir. Hasta sus soldados dicen: ¿cómo ve, jefe? ¿Lo mato? ¿Cómo se atreve este hombre a hablarle de esta manera? Y mismo David pues estaba acongojado de espíritu y dijo: no, déjenlo, no voy a poner mi mano sobre este hombre. Tal vez Dios lo ha mandado a que me maldiga por todo lo malo que he hecho. Entonces David no le paga a este Simei conforme a su pecado. Entonces, cuando muere Absalón y regresa el rey David para él quedarse con el reinado, se vuelve a topar a este Simei en el camino, el cual merecía la muerte por haber maldecido al rey, y David lo perdonó. David dijo: yo no te voy a matar. Entonces, pues volviendo ahora sí a cuando Salomón entra al reinado, Salomón le dio una oportunidad a Simei. Una oportunidad para que no muriera. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 36 al 46, que dice: Después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí, a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei le dijo al rey: La palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así hará tu siervo. Entonces Simei en Jerusalén pues habitó muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad. Y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí que tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y se fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue, pues, Simei y trajo a sus siervos de Gad. Y luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo:
el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ok. Entonces, pues aquí vemos a este tercer personaje, Simei, el cual maldijo a David. O sea, maldecir al rey era sentencia de muerte. Y todavía David lo perdona. Y todavía Salomón le da una oportunidad. Vive en Jerusalén, pero no salgas de este límite. Si tú sales de este límite, irremediablemente encontrarás la muerte. Entonces, rebobinando, el reino de Salomón fue afirmado en el momento en que acabó con la vida de estas tres personas. Su hermano Adonías, cuarto hijo del rey David, el cual quiso quitarle el trono. Joab, hijo de Sarbia, el cual era general del ejército de Israel, el cual mató gente inocente. Y Simei, que maldijo al rey de Israel. Entonces, si nos ponemos a analizar, pues qué es lo que hicieron estas personas, pues realmente estaban trayendo el pecado a la monarquía de Israel. Ahí te va como lo comprendo. O sea, el rey perfectamente sabía que estos hombres habían hecho un gran mal. En el caso de Joab, por ejemplo, parecía que lo hubiera hecho bajo el nombre del rey. ¿Por qué? Pues porque él tenía la autoridad de matar personas, porque él era el general del rey David. Entonces, era un pecado que si David lo permitía, o como dicen, si él lo solapaba, era como si él fuera parte de ese pecado. Entonces, para que el reino pudiera subsistir, para que el reino pudiera ser afirmado, era necesario quitar a esas personas. Si el rey, sabiendo el mal que habían hecho esas personas, les permitía seguir viviendo, esas personas iban a hacer más mal. Esas personas iban porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse, tuvieron la oportunidad de volver atrás, y ahora sí que cada vez hicieron peor. Por ejemplo, a su hermano Adonías ya lo habían perdonado, pero cuando pidió a esta mujer como esposa, era como decir, yo todavía sigo bajo el reclamo de querer ser rey. A Joab también pues tenía la posibilidad, pero todavía traicionó, y en vez de seguir a Salomón, siguió al otro. Y Simei le dijeron, no salgas del límite, no salgas de Jerusalén. Y lo hizo. O sea, los tres hicieron un gran mal, los tres se les dio una oportunidad, y como dice mi mamá, se les dio la mano y aquellos cuates agarraron el pie. O sea, se les impuso un límite para que no lo cruzaran, y todos lo cruzaron. Entonces era un mal que si se permitía en Israel, iban a volver a cruzar el límite. Y posiblemente ese mal hubiera tenido una evolución, hubiera tenido algo, pues con una trascendencia negativa para el reinado del rey Salomón. O el simple hecho, tienes entre tus filas a un asesino, tienes entre tus filas a un traidor, y todavía lo solapas y todavía lo proteges. O sea, fíjate a qué grado esto puede afectar todo el reinado de Salomón. O sea, el solapar ciertas cosas, y fíjense, más o menos por ahí va el mensaje que les quiero dar. El solapar ciertas cosas, el permitir ciertas cosas en la vida, pues ciertamente es como dejar que haya algo dentro de nosotros que pueda trascender para mal. O sea, ¿qué lección nos da esto? Así como el rey Salomón quitó a estos hombres para afirmar su reino, nosotros tenemos que quitar de nuestras casas ciertas cosas que nos están desestabilizando. Necesitamos quitar ciertas cosas
que están quitando la firmeza en nuestros propios hogares. Vámonos de nuevo al primer caso, el caso de Adonías. ¿Cuál fue el pecado de Adonías? O sea, ¿cuál fue el error que cometió este cuarto hijo de David que sabía que Dios había elegido a Salomón? O sea, a pesar de que él era hermano mayor, a pesar de que la línea de reinado le tocaba a él, Dios dijo, no, al que yo elijo de todos los hijos de David es a Salomón. Él es el que yo, Dios, elijo para que él sea el descendiente de David y él sea el que continúe el reinado. ¿Cuál es el pecado de Adonías? Que fue en contra de la voluntad de Dios. Y él lo sabía, no era de que es un secreto o es por casualidad. No, Adonías, tú no puedes ser rey, porque Dios ha mandado decir, por medio de su espíritu, que el verdadero rey, el que él elige de entre todos los hijos de David, es Salomón. Y tú tienes que servirle, y tú tienes que obedecerle. ¿Qué hizo Adonías? Desobedeció la voluntad de Dios. Transportando esto a nuestra vida actual, a nuestro hogar, a nuestra casa, tenemos que evitar el que en nuestras casas se vaya en contra de lo que Dios establece. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. El pecado de Adonías fue ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué lección nos da eso a nosotros y a nuestros hogares? Que no debemos permitir que en nuestras casas se lleven a cabo prácticas, obras o hechos que vayan en contra de Dios. Yo sé que hay muchas situaciones y muchas cosas que se dan dentro de nuestras casas que tal vez para nosotros son normales, que tal vez para nosotros pues no tienen nada de malo, pero hay que tener mucho cuidado, porque creo que este es un mensaje que nos está enviando el Señor en esta noche para que lo atendamos. No podemos permitir que en nuestras casas haya comportamientos que vayan en contra de Dios. Principalmente en una familia en la cual todos son creyentes, en los cuales todos siguen la misma línea del Señor. No se debe permitir que se tome a la ligera o que sea fácil el que se hagan actos, acciones, formas de hablar o hechos que vayan en contra de los mandamientos de Dios, que vaya en contra de eso. O sea, porque a final de cuentas dicen, bueno, es que la salvación es personal. Sí, pero parte de esta salvación, parte del desempeño que tenemos es en nuestro hogar. Y si andamos muy persinados cuando estudiamos, cuando oramos, cuando nos congregamos, pero en nuestra casa es otra historia, pues realmente estamos haciendo algo que nos está haciendo tambalear, que está quitando la firmeza de nuestra vida espiritual. Entonces, ciertamente, uno de los lugares en los cuales más tenemos que cuidar es nuestro propio hogar. Y yo sé que, por ejemplo, si hay casas que están divididas, ¿sabes qué? Hay unos que son creyentes, hay otros que no son creyentes, hay unos que viven de cierta manera, hay otros que viven de cierta otra. Pues sí, pero en la medida de lo posible. Todas esas cosas, prácticas que vayan en contra de Dios, tenemos que evitarlas. Primeramente en nosotros mismos. Y seguido, y más cuando tenemos niños pequeños, pues que también ellos aprendan desde esta edad a seguir los lineamientos del Padre. Que no se nos haga fácil permitirse, ay, no pasa nada. Puede hacer esto, puede ver esto, puede hablar de tal manera. Tengamos cuidado con esto. Creo que es mensaje desde arriba y hay que atenderlo. Punto número 1, que dentro de nuestra casa se cuide el seguir los lineamientos de Dios. Número 2, Joab. Joab, hijo de Sarvia, pues vemos que ¿cuál fue su pecado? Que era un hombre de guerra, era un hombre iracundo, era un hombre violento. O sea, a pesar de que llegó un hombre en paz, pudo más su violencia, pudo más su ira, y mató a Abner, y mató a otras personas. Hasta mismo David decía, caray, o sea, David era un guerrero, y él también mataba a personas. Decía, ay de los hijos de Sarvia, no, líbrenme de estos que son violentos y son tremendos, ¿no? Entonces Joab, pues era un hombre que se dejaba llevar por la ira y por la violencia, al grado de matar gente inocente, gente desarmada, gente que venía en paz.
Entonces, ese es el segundo mensaje para nosotros en esta noche. Debemos de sacar la ira y las contiendas que hay en nuestro hogar. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos viviendo tiempos violentos. Estamos viviendo tiempos en los cuales todas las personas, en su mayoría, pues estamos cayendo en dejarnos llevar por la ira. No saben cómo me ha tocado ver videos justamente de personas que van en el tráfico y uno se le mete, ya se baja uno con un bat, con una pistola, soltando golpes, o una persona en el cajero del Oxxo, porque no hay sistema, puede ponerse toda violento y golpear y agredir a las personas. Y esto no es únicamente una cosa que pasa en las calles, sino que también está pasando dentro de nuestros hogares. Y este es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque aún dentro del esquema familiar nos vemos como enemigos, nos vemos como rivales. Pareciera que es una lucha de uno contra el otro. La ira está gobernando los gritos, la violencia, aún en nuestros propios hogares. Entonces creo que uno de los mensajes más importantes de esta noche es que cuidemos las relaciones y las interacciones que tenemos con los miembros de nuestra casa. Cuidemos cómo nos hablamos, porque vuelvo a lo mismo, parece que es un campo de batalla en muchos casos. Parece que es una lucha entre enemigos. Parece que es tú contra yo, tratar de imponer quién tiene la razón. El subir la voz para todo, el agreder, el no estarle dando lugar al amor, sino dándole lugar a la desesperación, el ir al choque. Y esto es algo que hace tambalear tu vida. Esto es algo que quita la firmeza de tu vida espiritual y de la vida en sí misma. El primer lugar que tenemos que cuidar es nuestro hogar. Tenemos que cuidar que ese lugar en específico, nuestra casa, pues caray, yo por ejemplo, tengo niños pequeños y vaya que son muy enérgicos y vaya que son muy vagos, que son pues que se les ocurre hacer cada cosa, inclusive en peligro de su propia seguridad. Que ya les has dicho, no hagas esto, te va a traer una consecuencia, te voy a castigar. Y ahí van a hacerlo y empieza a salir el Hulk y te dije que no hicieras eso. Y uno se transforma, ¿no? Y caray, esto se puede transformar en algo que pueda quitar la firmeza inclusive de tu espiritualidad. Entonces el que tenga oídos que oiga. Y no permitamos que la violencia, las contiendas y la ira sea lo que gobierne nuestros hogares. Nuestros hijos, nuestros padres, las personas con las que vivimos, son aquellos con los cuales tenemos que practicar el amor, el perdón, el pasar por alto la ofensa. O sea, un rencor o una cuestión no perdonada dentro de una familia destruye una familia. El no perdonarse, el estar cargando con un rencor, el estar cargando con un tema, con las personas que compartes el techo, caray, te destruye y destruye a los que hay a tu alrededor. Para esto solamente el perdón, el pasar por alto la ofensa, se me vino esta frase en la semana, take it easy, una frase muy americana, de, ¿sabes qué? No te lo tomes personal, llévatela tranquilo, o sea, no te lo tomes tan en serio. Entonces, aguas con este punto. Sobre las contiendas y la ira dentro de nuestra casa. Y nos pasamos al tercer personaje, a Simei. ¿Cuál fue el pecado de Simei? Simei pues era de la casa de Saúl. Y cuando él ve que efectivamente va pasando David
y va huyendo derrotado, lo maldice. Maldice al ungido de Dios. O sea, maldice al hombre que estableció Dios. ¿Qué pecado o qué cosa hacemos en la actualidad que pueda asemejarse a esto? ¿Cómo nosotros podemos llegar a maldecir o a contrariar al ungido de Dios? ¿Quién es el ungido de Dios? ¿Qué significa cristianismo? Los seguidores del ungido de Dios. O sea, no dándole lugar a Jesús. ¿Y cómo no le damos lugar? No confiando en Él. Cuando dejamos de tener fe. Cuando la preocupación es tal que le damos el lugar primero a los problemas, le damos el lugar primero a las preocupaciones, antes que la confianza en Él. O sea, conocemos, y lo hemos mencionado aquí en repetidas ocasiones, tenemos de nuestro lado al creador del universo, al ser más poderoso que existe en el universo. Y Él promete que nos va a cuidar, Él promete que su amor va a ser eterno para con nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué las preocupaciones nos están gobernando? Porque nos falta fe. Porque dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros corazones, en ciertas situaciones hemos dejado que éstas nos gobiernen. Hemos dejado que éstas tengan la batuta sobre nuestra vida. Y eso también quita la firmeza. Eso hace tambalear tu vida. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otra versión que yo encontré en la Nueva Versión Internacional Castilla, que dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Entonces, el tercer punto que está atacando a nuestras familias es la falta de fe y confianza en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nos repite hasta el cansancio en su palabra de: no temas, yo te cuido, yo estoy contigo, yo te amo, yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, realmente tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Creador del universo que está en pos de nosotros. Y Él promete que no nos va a dejar. Él promete que va a estar ahí para nosotros siempre. Y ciertas cosas que han estado pasando últimamente en nuestras vidas, a muchos nos ha hecho perder esa fe. Temas monetarios, temas de salud, temas sociales, no lo sé. Cada uno en su caso en particular. Hay cosas que nos están quitando esa fe. Que nos desesperamos porque quisiéramos que tal vez Dios respondiera más rápido o en el momento en que nosotros quisiéramos y no lo vemos llegar. ¿Y qué pasa? Entramos en la desesperación y volteamos a ver a otro lado y en nuestro corazón hay miedo, en nuestro corazón hay preocupación. Y eso destantea completamente tu vida espiritual. Eso quita totalmente esa firmeza. Entonces, hay cosas que destruyen desde adentro. Así como estos 3 hombres fueron necesariamente quitados para que el reino de Salomón se afirmara, nosotros necesitamos quitar de nuestros hogares y de nuestros corazones estas cosas que realmente nos están haciendo tambalear. Era justamente algo que yo platicaba ayer. Le decía: caray, es que yo conozco de Dios, es que predico su palabra, lo he estudiado un montón, yo sé que Él me ama, yo sé que Él me cuida, pero reconozco que hay momentos en que la preocupación me gana. Hay momentos en que me distraigo y en vez de tener la confianza puesta en Dios, que siempre, siempre, siempre me responde, una y otra vez me lo ha demostrado hasta el cansancio. Y a veces llegan momentos en que digo: ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, no sé cómo resolver esto. Ay, ando nomás pensando y pensando cosas que no. Y justamente creo que de ahí viene el que el Padre quiere darnos a entender que hay cosas que tenemos que quitar de nuestras casas y de nuestras vidas. Tenemos que quitar de nuestras casas y de nuestras vidas el ser permisivos con aquellas cosas que van en contra de Dios. Adonías, acuérdense. Debemos de quitar de nuestros corazones y de nuestras vidas el orgullo y el egoísmo.
Y debemos de priorizar el amor con aquellos con los que convivimos. No tiene que ser un campo de batalla tu casa. No tiene que ser tú contra tu esposa o tu esposo, tú contra tus hijos, tú contra cualquier persona que estés viviendo. Cuando debe ser el amor lo que reine, debe ser ahí en primer lugar donde ponemos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Acordémonos de Joab, de su ira y de su violencia. Y también acordémonos de Simei, el cual maldijo al ungido de Dios. Y para nosotros, el maldecir a nuestro Señor es como no confiar en Él. Claro, es que todos nos preocupamos, es que a todos nos pasa, sí. Pero cuando llegue esa preocupación, tú háblale con fe y en el nombre de Jesús. Esta preocupación se calma. ¿Por qué? Porque yo he confiado que el Señor me va a responder en esta situación a la que me estoy enfrentando. Él no me va a dejar solo porque Él me ama. Él está al pendiente de mi vida y Él promete que a sus hijos no los va a dejar solos. Tengo fe y declaro en fe que el Señor se va a manifestar en mi vida. No como un tema ¿cómo decirlo? De orar, decretando, sino el que estás reafirmando lo que crees y en quién confías. Dejemos de lado toda esa preocupación e inseguridad y descansemos en Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida está en manos de Dios. Esto fue afirmar el reino. Y así como Salomón afirmó su reino, quitando a esas personas malvadas, quitemos de nuestra vida. Si Dios te ha hablado en esta noche, si Dios te ha hecho identificar algo que tienes hoy en tu casa o en tu corazón, es momento de que sea quitado. Híjole, bueno, pues yo creo que a más de uno el Padre nos está hablando, nos ha estado hablando, yo creo que durante todas estas, podría decir que semanas, si no es que ya el mes o meses, lleva el Padre hablándonos acerca de cómo está el corazón, que es lo más importante delante del Padre. Y justo estos tres personajes se movieron en una parte trascendental del hombre, que es la ira. Por alguna razón, este evento psiquiátrico, este evento del corazón, se movió y prácticamente los llevó, como bien dice la enseñanza, a la muerte. Es una representación de perder la eternidad. Entonces, hoy, nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Cómo lo tienes? ¿En dónde te identificaste? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando con tu esposo, con tus hijos, qué está sucediendo? ¿De qué manera se están moviendo demonios literalmente? ¿De qué manera se están moviendo que están tratando de dividir matrimonios, de destruir familias? A eso se dedica el enemigo. Y esta noche nos han dado una preparación para mantenernos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Padre bendito, yo te pido en el nombre de Jesucristo que de raíz saques toda frustración del corazón, toda intolerancia, todo grito, como dice Efesios, toda manera malformada de conversar. Ayúdanos, Padre, a entender lo que es una conversación sana, para poderla depositar en la mente espiritual, porque si una persona se altera al que aparentemente está tranquilo. Si una persona se violenta, destruye al que está a su lado. Es una toxicidad lo que está sucediendo. Pero aquí habemos un puñado de hijos del Padre Eterno. Y vámonos todos juntos a fortalecernos, a pedirle al Padre, ahí pídele tú y suplícale al Padre, que de raíz saque cualquier área que te esté perturbando en ira, en enojo, en frustración, en intolerancia.
toda práctica desordenada de lenguaje, toda práctica desordenada de violentar al que está enfrente de ti. Salga todo espíritu de violencia de nuestros cuerpos, de nuestras mentes. Salga de nuestra vida todo espíritu de mentira, todo espíritu de maldad, todo espíritu y corazón de Nabal que con frialdad tratan a los demás, todo espíritu de narcisismo que tratan de darle órdenes a las personas violentas, todo trastorno psiquiátrico en el nombre de Cristo Jesús. Salga de todos nosotros todo espíritu de división, todo espíritu de perturbación, toda palabra altanera, toda palabra ofensiva, toda falta de perdón, toda falta de misericordia. Ese era el corazón de Nabal. No tenía un corazón de misericordia. Y de ahí nació la ira y por eso el Padre lo hirió y murió. Así que hoy nos estás dando la oportunidad, Padre, a los que estamos aquí conectados, de cuando alguien enfrente de nosotros esté con un espíritu de violencia, pongas una defensa en nuestro corazón, Padre, para que nosotros no pequemos. Ayúdanos a mantenernos fortalecidos. Ayúdanos a mantenernos sobrios con el poder del Espíritu Santo que hace una cobertura para entender, Padre Celestial, que tú eres el que tratas en el corazón de todas esas personas. Por amor no nos has quitado la vida, Padre, a muchos de nosotros. Por misericordia, porque esta ira descontrolada está tratando de destruir esposas e hijos, matrimonios, relaciones de padres e hijos. Vuelve el corazón, Padre, de nosotros a ti, para que el corazón sea limpio esta noche. Límpianos de nuestra maldad, Padre. Límpianos de nuestras impurezas. Límpianos del corazón malo y perverso, rebelde, un corazón que grita, un corazón que destruye. Si bien muchos de nosotros traemos arrastrando cromosomas de nuestros padres, pero hoy, esta noche, Padre, todos los que estamos levantando la mano te pedimos que tú moldees nuestro carácter, que tú moldees nuestros temperamentos. Moldéalos a tu imagen, Padre. Moldéanos a tus... Porque eso es lo que dice tu palabra. Que dejemos de vivir con este tipo de situaciones que destruyen. Y no le vamos a dar, Padre, la bandera a Satanás. La bandera la traemos nosotros. Porque tu sangre pagó el precio por nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas. Así que hoy pedimos que tú moldees estos temperamentos violentos en temperamentos, Padre, de servicio a ti, de amor. La ira no construye, porque tú no vienes y nos regañas y nos levantas la voz y nos dices de groserías, Padre, como nosotros lo hacemos. Ayúdanos a tener tu imagen y tu semejanza. Esta es la religión pura. Quítanos la religiosidad, Padre. Quítanos la máscara de cristianos y pon un corazón cambiado, moldeado, lleno de amor en tiempos de violencia profética. Porque dice la profecía que iba a haber violencia
cual nunca la ha habido. Corazones duros, dijo que la palabra que iba a haber en estos tiempos. No permitas que eso se cumpla en nosotros. Por lo menos en los que estamos conectados y escuchamos este tema, permite, Padre, que este tema traiga y saque de raíz a Simei de nosotros, de andar maldiciendo. Saca a estos varones de nuestra mente y de nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Tu Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo que tiene estas características, Padre. Y por eso a veces no vemos mejoras en nuestras vidas. Trae un cambio, Padre. Que no se cumpla en nosotros la palabra que dice que muchos buscarán la salvación como ciegos y no la encontrarán. Sino que hoy nuestro corazón sea desnudado delante de ti. Que salga lo que tiene que salir de nuestras vidas para identificar y pedirte perdón y pedirte tu sanidad esta noche, Padre. Trae tu bálsamo, Señor, trae tu aceite. Soba nuestras heridas. A todos los que han sido lastimados por esposos o por esposas iracundas. A todos los hijos que han sido lastimados por padres violentos. Sánanos, Padre Celestial. Y transforma nuestro corazón en un corazón de carne. Esto es posible, Padre, porque hay N número de casos de personajes malvados que fueron cambiados para bien. Gracias, Padre bendito, porque sé que la obra que has empezado en todos los que están conectados, tú la vas a terminar, Padre. Porque cuando estamos orando no hablamos con groserías, porque lo hacemos con nuestros hijos, porque lo hacemos con nuestros padres o con nuestros hermanos o con nuestros esposos. Esto a ti te desagrada, porque dice que tu lenguaje y el que está en nosotros sea un lenguaje de paz, libre de doble sentido, libre de ofensa. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre Celestial. Pon en cada uno de los presentes tu presencia, tu cambio verdadero, tu Espíritu Santo que da vida, para que no muramos para un juicio, sino para que muramos para vivir eternamente contigo, Padre. Sana las heridas, sana a tu pueblo, Padre. Límpianos de toda maldad, perdona nuestros pecados, porque entonces seremos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Muchas gracias por tu perdón y muchas gracias porque nos perdonamos, porque también ahí actúa Satanás, condenándonos, pero no cambiamos. Así que cada uno nos perdonamos, pedimos perdón y perdonamos, soltamos para ser verdaderamente libres. Toda cadena sea quitada de nuestras mentes y de nuestros corazones y salgamos a vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús.